La bondad a menudo se mantiene como una virtud, y con razón, construye relaciones, fomenta la cooperación y permite el crecimiento mutuo. Sin embargo, la amabilidad, cuando se aplica indiscriminadamente sin límites, deja de ser una virtud. En cambio, se convierte en una responsabilidad. En ninguna parte es esto más evidente que en sus interacciones con un narcisista. En el momento en que ofrece amabilidad sin condiciones a alguien que prospera con el dominio y el control, no está practicando la virtud. Estás participando en el autosabotaje. El error que cometen muchas personas al tratar con un narcisista supone que la amabilidad se encontrará con la amabilidad. Piensan que si simplemente se explican mejor, si son un poco más pacientes o se acomodan un poco más, el narcisista eventualmente verá su valor y correspondiente con respeto. Pero esta suposición se basa en la creencia de que los narcisistas ven las interacciones humanas de la misma manera que usted. Ellos no. Un narcisista no ve la amabilidad como una invitación al respeto mutuo, lo ven como una oportunidad, una debilidad para ser explotada, un recurso para ser drenado. No es una señal de buena voluntad, sino una señal de que puede ser manipulado, que usted es alguien que puede ser controlado. Cuanto más das, más toman, hasta que un día te encuentras emocionalmente agotado, caminando sobre cáscaras de huevo, dando sin cesar la esperanza de recibir algo a cambio que nunca vendrá. Ahora, esto es difícil de aceptar, especialmente para las personas que se enorgullecen de ser de buen corazón, comprensión y empática. La idea de que alguien podría tomar su amabilidad genuina y usarla contra ellos no solo es dolorosa, es ofensivo, contradice toda su cosmovisión. Pero aquí está la verdad brutal: cuanto más inviertas en ser amable con un narcisista, más poder les dará sobre ti. Crees que estás resolviendo un problema, pero en realidad estás alimentando la muy dinámica que te mantiene atrapado. Entonces, ¿qué haces en su lugar? Usted reconoce que la amabilidad debe combinarse con los límites, que ser compasivo no significa ser un felpudo, y que no debe a nadie, especialmente un acceso narcisista e ilimitado a su energía, su paciencia o su buena voluntad. Este cambio requiere una reestructuración completa de cómo ves sus interacciones con ellos. Si entras en una situación creyendo que si eres lo suficientemente amable, eventualmente te tratarán bien, ya lo has perdido. En cambio, debe aceptar que con un narcisista, la amabilidad no es un puente para la comprensión mutua. Es un apalancamiento para que lo suceda. Esto no quiere decir que deba volverse cruel o indiferente en todos los aspectos de su vida. Ese no es el punto. El punto es que su amabilidad no debe ser automática, debe ganarse, y un narcisista no ha hecho nada para ganarlo. Cuando dejas de ofrecer tu amabilidad incondicionalmente, sucede algo interesante. El narcisista comienza a perder interés, porque su poder sobre ti nunca se basó en una conexión real. Se basó en su capacidad para controlar cómo te sentiste. Cuando ya no ofrece ese control libremente, ya no saben qué hacer con usted. Piense en esto: un narcisista prospera en empujar los límites, ver hasta qué punto pueden manipular una situación para satisfacer sus necesidades. Cuando les das amabilidad en respuesta a su crueldad, lo ven como una prueba de que pueden continuar tratándote como quieran sin consecuencias. Pero cuando cambias, cuando comienzas a exigir respeto, cuando dejas de tolerar sus juegos, cuando te niegas a dejar que dicten los términos de sus interacciones con ti, todo cambia. Amabilidad en respuesta a su crueldad. Lo ven como una prueba de que pueden continuar tratándote como quieran sin consecuencias. Pero cuando cambias, cuando comienzas a exigir respeto, cuando dejas de tolerar sus juegos, cuando te niegas a dejar que dicten los términos de su relación, se enfrentan con una realidad que no pueden soportar. Uno donde ya no tienen la ventaja. Aquí es donde recuperas tu poder, no a través de la ira, no a través de confrontaciones dramáticas, sino a través de un respeto propio tranquilo e inquebrantable. Al comprender que la amabilidad es valiosa, precisamente porque no es ilimitada, al negarse a regalarla a aquellos que han demostrado una y otra vez que solo lo usarán contra usted. Y este es el momento en que todo cambia, porque en el momento en que te das cuenta de que tu amabilidad es un privilegio, no una obligación, dejas de ser víctima de sus juegos, dejas de participar en un ciclo que te desencadena. Dejas de esperar un momento de reciprocidad que nunca vendrá, y en cambio, comienzas a recuperar el espacio, la energía y el respeto propio que es legítimamente tuyo.
Un narcisista siempre tomará todo lo que esté dispuesto a dar. La única forma de detenerlos es dejar de dar. Si hay una cosa que un narcisista teme más que nada, es perder el control. No solo controlar las situaciones, sino controlarlo sobre sus reacciones, sus emociones, su sentido de sí mismo, porque el poder de un narcisista no es inherente, está prestado. En realidad, no poseen fuerza de carácter, profundidad emocional o un sentido interno de seguridad. En cambio, lo que tienen es una capacidad finamente sintonizada para manipular a otros, para que les proporcione el combustible emocional que necesitan desesperadamente. Una de las formas más efectivas en que mantienen este control es asegurarse de que permanezca emocionalmente invertido en el juego que están jugando, ya sea que te des cuenta o no. Es por eso que el segundo cambio que debe hacer, el cambio que desentrañará el control de un narcisista sobre usted, es aprender a regular sus respuestas emocionales. Debido a que en el momento en que reaccione de una manera predecible, en el momento en que pueden presionar un botón y saber exactamente qué tipo de respuesta recibirán de usted, lo poseen. Puede pensar que te estás defendiendo cuando discutes, cuando te defiendes, cuando intentas explicar o razonar con ellos, pero lo que realmente estás haciendo es darles exactamente lo que quieren: tu atención, tu energía, tu compromiso emocional. Los narcisistas prosperan en el caos, al provocar reacciones, al llevarte a una dinámica donde pueden jugar con tus emociones, mantenerte fuera de equilibrio y hacerte cuestionarte a ti mismo. Dirán algo escandaloso, no necesariamente porque lo creen, sino porque quieren ver cómo respondes. Te iluminarán, torcerán tus palabras o jugarán a la víctima, no porque estén buscando una resolución, sino porque quieren crear una situación en la que estén en el centro de tu mundo emocional. Y aquí es donde se encuentra la trampa. Si te involucras, incluso en defensa de ti mismo, ya has perdido. Porque ahora la conversación ya no se trata de la verdad, la justicia o la lógica, se trata de control. Y el control no es ganado por la persona que tiene razón, sino por la persona que puede dictar el tono emocional del interés. Y es por eso que los narcisistas son tan hábiles para presionar tus botones. Han pasado tiempo aprendiendo exactamente lo que provocará una reacción, lo que dolerá, qué lo provocará en una discusión. Una persona que tiene razón es dictada por la persona que puede controlar el tono emocional del intercambio. Es por eso que los narcisistas son tan hábiles para presionar tus botones. Han pasado tiempo aprendiendo exactamente lo que provocará una reacción, lo que dolerá y qué lo provocará en una discusión. Una vez que encuentran esa palanca, la usarán con la frecuencia que sea necesario para mantenerlo comprometido. Entonces, ¿cómo desmantelas esto? Aprendes a dominar el arte del desapego emocional, no indiferencia, sino desapego, una negativa deliberada a proporcionarles el combustible que están buscando. Cuando hacen un comentario de corte, no te defiendes. Cuando distorsionan la realidad, no te atraen a tratar de probar tu versión de los eventos. Cuando te arrojan a una discusión, no tienes el anzuelo, reconoces el juego por lo que es, y optaste por no participar. Ahora, esto no es fácil. Va en contra de cada instinto, especialmente si eres alguien que valora la equidad, la verdad y la comunicación. Su inclinación natural es creer que si explica las cosas con la suficiente claridad, si solo se defiende lo suficientemente firmemente, el narcisista finalmente comprenderá y verá la razón. Pero esto es una falacia. El narcisista no está interesado en la verdad. Están interesados en el control. Este cambio en el enfoque, la negativa a reaccionar, la capacidad de permanecer centrado y no afectado, hace algo profundo: tira al narcisista de su poder. De repente, ya no tienen el control de tu mundo emocional. Ya no pueden predecir sus respuestas. Ya no pueden llevarlo al ciclo agotador e interminable de conflicto y drama que alimenta su sentido de superioridad. Aquí es donde se vuelve aún más interesante, en el momento en que se dan cuenta de que ya no pueden controlar sus respuestas emocionales. Comienzan a perder interés. Un narcisista no disfruta de interacciones que no les proporcionan una sensación de dominio. Si te niegas a darles la satisfacción de una reacción emocional,
comienzan a sentirse expuestos, inciertos e incluso ansiosos. Se ven obligados a enfrentar la realidad de que no son tan poderosos como pensaban que eran. Así es como ganas, no a través de la lucha, no a través de demostrarse, sino a través de un control absoluto e inquebrantable sobre tus propias emociones. Al convertirse en alguien a quien ya no pueden manipular, alguien que ya no pueden predecir, alguien que ya no alimenta su insaciable necesidad de dominio, el mayor poder de un narcisista es su capacidad para hacer que reaccione. En el momento en que quitas ese poder, no tienen nada. Si hay un rasgo definitorio de un narcisista, es su necesidad insaciable de validación, no solo la tranquilidad ocasional que la mayoría de las personas buscan en las relaciones, sino un hambre constante e implacable de atención, admiración y control. No solo quieren validación, lo exigen, manipulan por ello, y si es necesario, lo extraen a través del conflicto, el engaño o la culpa. Pero aquí está la realización clave, la forma de validación más potente que puede ofrecer a un narcisista. No es necesariamente elogio o admiración, es cumplimiento. Les permite dictar su realidad, definir su valor, enmarcar la narración de quién es usted. En el momento en que dejas de ofrecerles esta validación, su poder comienza a colapsar. Es por eso que el tercer cambio que debe hacer, el que realmente debilita la bodega de un narcisista sobre usted, es reclamando su autoridad interna. Los narcisistas prosperan en entornos donde otros cuestionan sus propias percepciones y dudan de su propio juicio. Dejas de ofrecerles esta validación, su poder comienza a colapsar. Es por eso que el tercer cambio que debe hacer, el que realmente debilita el control de un narcisista sobre usted, es recuperar su autoridad interna. Los narcisistas prosperan en entornos donde otros cuestionan sus propias percepciones, dudan su propio juicio y buscan la aprobación externa para validar su valor. Son maestros de la creación de estos entornos a través de la iluminación de gas. Te hacen cuestionar lo que es real. A través de la culpa y la obligación, te hacen sentir responsable de sus emociones. A través de las críticas y la comparación, te hacen sentir inadecuado y en constante necesidad de su aprobación. Si no tienes cuidado, te encuentras viviendo dentro de un mundo que han construido, uno donde tu sentido de yo ya no es tu propio. Comienza a alterar su comportamiento para evitar conflictos, elegir sus palabras cuidadosamente para evitar un estallido, caminar sobre cáscaras de huevo solo para mantener la paz. Comienza a internalizar sus críticas, a verse a través de sus ojos, a medir su valor por sus reacciones, y así es exactamente como ganan. Pero, ¿qué sucede cuando cambias esa dinámica? ¿Qué sucede cuando recuperas la autoridad sobre tu propia realidad? Cuando deja de buscarlos para su validación, para permiso, para una idea de quién es usted. ¿Qué sucede cuando te niegas a dejar que dicten tus emociones, tu autoestima o tus decisiones? Pierden el control. Un narcisista no puede funcionar sin una fuente externa de validación. Toda su identidad se basa en la necesidad de sentirse superior, de dominar, dar forma al mundo que los rodea para reflejar su sentido inflado de sí mismo. Cuando se separa de ese juego, cuando ya no reacciona a sus críticas, cuando ya no anhela su aprobación, cuando ya no les permites definir quién eres, comienzan a desentrañar. Esto requiere un cambio radical en la forma en que te ves a ti mismo. Significa desarrollar un sentido inquebrantable de autoestima que no dependa de cómo te tratan. Significa confiar en sus propias percepciones, incluso cuando intentan distorsionarlas. Significa mantenerse firme en sus límites, incluso cuando intentan hacer un viaje de culpa o manipularlo para que se sometan. Una de las formas en que los narcisistas mantienen el control es mantenerte en un estado perpetuo de dudas. Quieren que te cuestes porque las dudas generan dependencia. Si no confía en su propio juicio, recurrirá a ellos para obtener orientación. Si no cree en su propio valor, buscará su aprobación. Si no tiene una base sólida de autoestima, tolerará el tratamiento que nunca debe tolerar. Es por eso que reclamar su autoridad interna es un cambio tan profundo. Cuando comienzas a confiar en ti mismo, ya no necesitas su validación. Cuando reconoces tu propio valor, sus insultos pierden su aguijón. Cuando defines su propia realidad, sus intentos de manipulación se caen. Dejas de responder como esperan. Dejas de jugar con las reglas que han establecido. Y eso te hace impredecible, incontrolable. Algo que un narcisista no puede soportar absolutamente. No se trata de arrogancia o negarse a reconocer errores.
Se trata de ser profundamente basado en lo que eres para que ninguna cantidad de presión externa pueda sacudir esa base. Se trata de saber que su valor no es algo que puedan decidir. Se trata de poder decir con una confianza tranquila: sé quién soy y no necesito tu permiso para ser esa persona. Y aquí está la ironía: en el momento en que dejes de buscar su validación, a menudo intentarán aún más para obtener la tuya, porque ahora la dinámica de poder ha cambiado. Ser capaz de decir con una confianza tranquila: sé quién soy y no necesito tu permiso para ser esa persona, es empoderador. Aquí está la ironía: en el momento en que dejes de buscar su validación, a menudo intentarán aún más obtener la tuya, porque ahora la dinámica de poder ha cambiado. Están acostumbrados a ser quien dicta la realidad, el que decide quién es digno y quién no. Cuando te retires de esa dinámica, probablemente se intensificarán. Pueden tratar de provocar que pruebes sus límites para recuperar el control. Apartarán, usarán culpa, jugarán a la víctima, cualquier cosa para retirarte de regreso a su juego. Pero no tienes que jugar, no tienes que justificarte a ti mismo, no tienes que explicarte, no tiene que participar en debates interminables o defender su derecho a existir como es. Debido a que en el momento en que dejas de darles el poder de definirte, su influencia desaparece. El arma más fuerte de un narcisista es su capacidad para hacerte cuestionar a ti mismo. Tu defensa más fuerte se niega a dejarlos. Una de las formas más insidiosas en que un narcisista mantiene el poder sobre usted es controlar sus respuestas emocionales. Crean situaciones que desencadenan sentimientos fuertes y luego usan esas emociones para manipularte. Te empujan a un estado reactivo en el que te sientes obligado a explicar, defender o probarte a ti mismo. Cuanto más enredado emocionalmente te vuelvas, más control ejercen sobre ti. Pero aquí está la realización clave: un narcisista no puede ganar si se niega a participar en sus términos. Prosperan en el caos emocional, sobre la capacidad de provocar reacciones que lo mantienen fuera de balance. Quieren que te sientas atrapado en un ciclo de defensa, ansiedad y dudas. Quieren que se explique constantemente a sí mismo, justifique sus elecciones o busque su aprobación. Porque mientras estés haciendo eso, estás jugando su juego. El cambio que cambia todo es debes aprender a dominar tus respuestas emocionales. Debes dejar de darles la satisfacción de verte reaccionar como esperan. Esto no significa suprimir tus emociones, significa comprenderlos, reconocer cuándo están siendo manipulados y negarse a dejar que dicten sus acciones. Imagina esto: un narcisista te critica, te burla o socava tu confianza. Su instinto es reaccionar, defenderse, argumentar, exigir la justicia. Pero, ¿qué pasa cuando haces eso? Entras en el conflicto que han creado, que es exactamente lo que quieren. Ahora estás a la defensiva, tratando de demostrar tu valía a alguien que no tiene intención de reconocerlo. Estás involucrado en una batalla que no puedes ganar, porque el acto de participar confirma su poder sobre ti. Ahora imagina una respuesta diferente. Tiran su cebo habitual: un comentario sarcástico, un viaje de culpa, un comentario pasivo-agresivo. Pero en lugar de reaccionar, permaneces compuesto. Ves la manipulación de lo que es, pero no permites que dicte tu estado emocional. Mantienes la calma, no afectado. Tal vez respondas con un reconocimiento neutral, o tal vez no dices nada en absoluto. De cualquier manera, les niegas la reacción que anhelan. ¿Qué pasa entonces? Un narcisista confrontado con desapego emocional comienza a perder su control. Confían en su compromiso emocional para mantener su dominio. Cuando dejas de darles eso, se desorientan. Al principio se intensifican, tratando de provocarlo, pero si permanece estable, comienzan a perder interés. Necesitan a alguien para alimentar a su ego, alguien que participe en su juego manipulador. Confíe en su compromiso emocional para mantener su dominio. Cuando dejas de darles eso, se desorientan. Al principio se intensifican, tratando de provocarlo, pero si permanece estable, comienzan a perder interés. Necesitan a alguien para alimentar a su ego, alguien que participe en sus juegos manipuladores. Cuando te niegas a jugar, no tienen más remedio que buscar en otro lado su suministro. Esto no es fácil, requiere una increíble cantidad de autoconciencia y disciplina. Significa aprender a sentarse con molestias en lugar de reaccionar impulsivamente. Significa reconocer cuando estás siendo cebado y eligiendo desconectarse en lugar de defender. Significa priorizar su propia paz sobre la tentación de corregir, explicar o buscar validación.
Un narcisista te acusará de ser frío, de no preocuparte, de no ser razonable. Harán todo lo que puedan para que vuelvas al torbellino emocional, pero debes mantenerte firme, porque cada vez que resistes el impulso de reaccionar, recuperas el control. Cada vez que te niegas a ser manipulado, debates su poder sobre ti, y aquí está la verdad más profunda: dominar tus emociones. No se trata solo de manejar un narcisista, se trata de reclamar su propia soberanía psicológica. Se trata de negarse a dejar que cualquiera dicte cómo se siente o quién es usted. Se trata de construir una fuerza interior tan inquebrantable que ninguna fuerza externa pueda desestabilizarlo. Cuando alcanzas este nivel de control, te vuelves libre, no solo de narcisistas, sino de cualquiera que busque manipular o controlarte. Desarrolla una resiliencia que le permite navegar la vida con confianza y claridad. Te conviertes en el tipo de persona que no se puede influir fácilmente, que no busca validación en los lugares equivocados, que conocen su propio valor independiente de las opiniones externas. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que un narcisista teme, porque saben que no pueden controlar a alguien que realmente tiene el control de sí mismos. El arma más grande de un narcisista es su capacidad para distorsionar la realidad, reescribir el pasado, torcer el presente y controlar el futuro dictando la narrativa de los eventos. Lo hacen de manera sutil e insidiosa a través de la iluminación de gas, la memoria selectiva, las medias verdades y las mentiras directas. Crean confusión, incertidumbre y dudas en sus objetivos, haciéndolos cuestionar sus propias percepciones, experiencias e incluso su cordura. Si no te protege activamente, te encontrarás atrapado en su versión de la realidad. Un mundo distorsionado donde siempre son la víctima, siempre el héroe y siempre eres el problema. Pero aquí está el cambio crítico: debes convertirte en la única autoridad sobre tu propia realidad. Debe dejar de externalizar su percepción de la verdad a un narcisista que no tiene interés en lo que es real, solo en lo que cumple su control. Debe reclamar su sentido de claridad, objetividad y juicio independiente, porque en el momento en que deja de dejar que definan la realidad por usted, pierden su poder. La forma en que un narcisista manipula la percepción es astuto y predecible. Si los atrapa en una mentira, cambian la conversación a su reacción. De repente, eres demasiado sensible o exagerando. Si intenta responsabilizarlos, se replantean como la víctima, torciendo la situación para que se vea como el agresor. Si quieren controlarlo, pueden alternarse entre elogios y críticas, manteniéndolo en un estado constante de buscar su aprobación. Con el tiempo, este tipo de manipulación erosiona su confianza. Empiezas a adivinar a ti mismo: tal vez estás exagerando, tal vez lo hiciste mal, tal vez el problema eres tú. No es, y en el fondo, lo sabes. Entre elogios y las críticas, manteniéndolo en un estado constante de buscar su aprobación con el tiempo, este tipo de manipulación erosiona su confianza. Empiezas a adivinar a ti mismo: tal vez estás exagerando, tal vez lo hiciste mal, tal vez el problema eres tú. No lo es, y en el fondo lo sabes. La única forma de romper este ciclo es tomar una posición inquebrantable en la realidad. Eso significa confiar en su propio juicio, su propia memoria y su propia brújula moral, independientemente de cuán agresivamente el narcisista intente reescribir la historia. Si algo se siente mal, probablemente lo sea. Si sus palabras no coinciden con sus acciones, cree en las acciones. Si intentan decirte que tus sentimientos no son válidos, reconoce eso como la manipulación que es. No necesita que validen su experiencia para que sea verdadera, pero esto no se trata solo de reconocer la verdad. Se trata de negarse a participar en sus ilusiones. Un narcisista no puede controlarte a menos que juegues su juego. Te atrapan en argumentos sin sentido, justificaciones interminables y enredos emocionales agotadores. Te empujan para que intentes demostrarte a ti mismo, explícate o convencerlos de algo que nunca reconocerán. Pero el juego está manipulado. Cuanto más participe, más reforzará su poder sobre usted. Entonces, ¿qué haces? Te eliminas de su realidad por completo. Te niegas a discutir sobre cosas que son evidentes. No desperdicias energía, demostrando que las cosas que ya sabes son ciertas. No busca la justicia ni la razón de alguien cuyo objetivo es el control, no la comprensión. En cambio, te presentas en realidad tan firmemente que sus manipulaciones se vuelven irrelevantes. Si te dicen que el cielo es verde, no discutes. Simplemente te alejas sabiendo que es azul.
Este tipo de desapego es profundamente inquietante para un narcisista porque les roba su influencia. Prosperan en controlar la percepción, y cuando ya no pueden dictar su realidad, se vuelven impotentes. Dejas de reaccionar, dejas de alimentar su drama, y dejas de darles la satisfacción de la confusión, la duda o la angustia emocional. Simplemente vives en verdad, independientemente de sus delirios. Por supuesto, esto no es fácil. Los narcisistas son implacables. Cuando te ven separando de su control, aumentarán sus tácticas. Podrían volverse más agresivos, más manipuladores, más dramáticos. Pueden interpretar a la víctima con más intensidad o lanzar ataques personales diseñados para romper su confianza. Pero aquí es donde debes mantener la línea. Su desesperación es una prueba de que estás ganando. La tormenta se enfurecerá, pero si te mantienes firme, pasará. Y lo que queda después de la tormenta es claridad. Cuando te niegas a dejar que un narcisista dicte tu realidad, comienzas a ver las cosas como realmente son. Ves los patrones de manipulación para lo que son predecibles, repetitivos y, en última instancia, impotentes. Ves sus palabras para lo que son ruido, no verdad. Y lo más importante, te ves a ti mismo por quien eres realmente, alguien con agencia, fuerza y la capacidad de alejarse de los juegos que intentan jugar. Al final del día, el que controla la narrativa controla el poder. Deja de dejar que un narcisista defina tu realidad y te devuelves ese poder, no a través del conflicto, no a través de demostrar que se equivocan, sino a través de una claridad inquebrantable. Cuando te paras en la verdad, ninguna cantidad de manipulación puede moverte, y ese es un poder que ningún narcisista puede quitarte. El poder de un narcisista no está en su fuerza, su inteligencia o su encanto, aunque podrían creer lo contrario. Su poder está en tu reacción. Claridad inquebrantable. Cuando te paras en verdad, ninguna cantidad de manipulación puede moverte, y ese es un poder que ningún narcisista puede quitar. El poder de un narcisista no está en su fuerza, su inteligencia o su encanto, aunque podrían creer lo contrario. Su poder está en tu reacción. Prosperan en su compromiso, su inversión emocional, su disposición a luchar, defender y explicar. Establecieron la trampa, y en el momento en que moras el cebo, ya sea a través de la ira, la justificación o el intento desesperado de hacer que vean la razón, ganan, no porque tenían razón, sino porque te han llevado de regreso a su red de control. Pero aquí es donde cambia todo cuando deja de alimentar el ciclo, cuando deja de reaccionar como esperan, cuando se separa, se desconecta y se niega a proporcionarles la validación que anhelan. Es cuando comienzan a perder su agarre. Verá, un narcisista no es autosuficiente. Confían en un flujo constante de respuestas emocionales de las personas que las rodean. Necesitan admiración, atención e incluso conflictos porque refuerza su importancia, su dominio, su capacidad para controlar el paisaje emocional. No les importa particularmente si esa respuesta emocional es positiva o negativa. Elogios alimenta su ego, pero también lo hace enojarte, haciéndote dudar de ti mismo, haciéndote sufrir, porque si pueden afectar su estado emocional, siguen siendo la figura central en su mundo psicológico. Entonces, ¿qué sucede cuando te niegas a jugar? ¿Cuando dejas de reaccionar en la forma en que te han acondicionado? ¿Cuando cumple con sus provocaciones con calma e indiferencia en lugar de indignación? ¿Su manipulación con claridad tranquila en lugar de confusión? Comienzan a desentrañar. Al principio se intensifican, empujando más fuerte, empujando más profundo porque no pueden aceptar la pérdida de control. Pero con el tiempo, cuando ven que no importa lo que hagan, no pueden provocar la reacción que están buscando, no tienen nada. Y nada es la peor pesadilla de un narcisista. No se trata de pasividad. No se trata de tolerar el abuso o fingir que su comportamiento no te afecta. Se trata de recuperar el control sobre ti mismo, tus emociones y tu mente. Se trata de cambiar toda la dinámica de potencia para que ya no sean los que establecen los términos de compromiso. En lugar de reaccionar impulsivamente a sus juegos, te vuelves intencional sobre dónde colocas tu energía. Piense en cuánto de su tiempo, su espacio mental y sus reservas emocionales se han gastado tratando de decodificar su comportamiento, tratando de arreglar situaciones que fueron diseñadas para ser no fiables, tratando de encontrar alguna resolución con alguien que prospera para mantenerse fuera de equilibrio. Ahora imagine lo que sucede cuando redirige toda esa energía a sí mismo.
cuando la usa para construir su propia vida, su propia confianza, su propio sentido de la realidad sin su influencia que la distorsione. Un narcisista hará todo lo que esté en su poder para mantenerte emocionalmente enredado porque ese es su combustible. Pero en el momento en que dejas de darles ese combustible, su poder comienza a desvanecerse, no de una manera dramática y de confrontación, sino de la manera lenta e inevitable que un incendio desaparece cuando está privado de oxígeno. Y ese es el cambio que destruye su poder sobre ti. No una batalla explosiva, no un argumento final en el que demuestres que están equivocados, sino la decisión simple y deliberada de eliminar tu energía de su alcance. Aquí es donde se encuentra la verdadera libertad, no en cambiarlos, no para obtener la última palabra, sino al darse cuenta de que su capacidad para manipularte nunca fue sobre su fuerza. Se trataba de tu participación. Demuestre que están equivocados tomando la decisión simple y deliberada de eliminar su energía de su alcance. Aquí es donde se encuentra la verdadera libertad, no en cambiarlos, no para obtener la última palabra, sino al darse cuenta de que su capacidad para manipularte nunca fue sobre su fuerza. Se trataba de tu participación. Una vez que dejes de participar, pierden cada vez. Entonces, la pregunta es esta: ¿seguirá alimentando el ciclo o tomará el control? Porque en el momento en que decides salir del juego, en el momento en que eliges no reaccionar como esperan, ese es el momento en que te pierden su control para siempre.